Bueno, Gaby, muchísimas gracias por estar en esta sección de Entrevidas TV en casa. Muchas gracias a vos por la invitación. Estoy Un muy placer, contenta de estar acá. un placer tenerte acá. Bueno, vamos a estar hablando de tu libro, voy a estar hablando con Gabriela Colombo de su flamante libro publicado por la gente amiga de Modesto Rimba, Experimento Marciano. Ahora vamos a hablar un poquito de tu libro, pero antes de entrar a este libro, de paso, seguramente va a ver el video, saludo a mi gran amiga Adriana Romano. Eh, bueno, forma parte ahí de Modesto Rimba. Bueno, Gaby, para arrancar, quería hablar un poquito de tus comienzos como lectora. ¿Cuáles fueron tus primeros libros, ya remontándonos a tu infancia? ¿Cómo empezaste? Soy hija de dos padres muy lectores. Mi papá tenía la colección esa súper antigua de Villiquen, ¿viste? Que Sí. todavía la tengo, porque bueno, ellos ya murieron, así que ahora la tengo yo en mi biblioteca. Y no sé, leía también la revista Villiquen, leía de todo, leía cosas como el Triángulo de las Bermudas, conocer el caballo, me interesaban mucho los animales. Así que cuando me llevaban a la librería yo agarraba cualquier cosa y me divertía. Me acuerdo de una colección de una nena que se llamaba Puck y sus aventuras, Puck y sus amigas, tenía toda una colección que eran como lomos fucsias, ¿viste? Y Puck era morocha. Bueno, y después inventa tu propia historia. ¿Te acordás de esas novelas que vos Elige tu propia podías aventura. agarrar diferentes? ¿Eh? Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura. Bueno, leí ese tipo de cosas. Eh, y bueno, eso. No tuve grandes profesoras de literatura en mi colegio. Sí tuve profesoras que me enseñaron a hacer análisis sintáctico, pero creo que ahí hubo como un agujero en mi colegio, ¿no? Como que no leí grandes obras o clásicos. Este, mm, Así que bueno, fui leyendo eso de chica. Y después con el tiempo, ¿cómo llegás a algún libro o autor que te haya marcado? En realidad, yo hice como un camino súper extraño porque empecé a escribir en el 2007, 2008. De chica, desde los 13 hasta los 20, tengo diarios íntimos. Mi viejo, me acuerdo que se ponía de mal humor porque yo me la pasaba horas escribiendo y le hablaba como si fuera un amigo a mi diario íntimo. No sé lo que me pasó hoy, le contaba. Y tengo diálogos, y tengo poemas, y tengo canciones, y el discurso del secundario lo escribí yo con una amiga. Entonces, escribir siempre fue parte de mi vida, pero se ve que por cómo fui criada, como que no era viable ser escritora. Yo tenía que hacer una carrera de 5 años, mi hijo era arquitecto y se esperaba de mí como, bueno, a ver qué va a estudiar. Yo terminé el secundario y la verdad es que no tenía ninguna vocación. Mi hermano nació diciendo más o menos voy a ser arquitecto y yo no sé qué voy a hacer. Me hice un test psicológico, un test vocacional, una psicóloga amiga de mi vieja, me dio periodismo, la verdad, pero bueno, seguí administración de empresas porque mi amiga estaba ahí, yo dije administración de empresas, bueno, puedes hacer recursos humanos, puedes hacer marketing, puedes hacer publicidad, bueno, tiene muchas orientaciones, algo te tiene que gustar de esto, y así que me recibí de licenciada en administración de empresas, después estudié marketing y laburé toda la vida en marketing. Y recién cuando hubo un cambio de vida muy grande, que en el 2006 me fui a vivir a Brasil y viví allá durante 9 años, y dejé de trabajar porque era muy workaholic. Te contaba antes de empezar que laburé en Citibank, que laburé en Banco Itaú, que bueno, ahora somos bancarios los dos, yo ex bancaria, y allá empecé a leer más. Fui madre porque me fui con un bebé de 4 meses y con otro de 2 años y medio, y de repente tuve mucho tiempo libre. Después de los bancos, pues me puse a hacer stands para exposiciones, tuve un microemprendimiento, pero allá, estando sola, para practicar portugués, me compré una novela que era un bestseller, que me recomendó un librero que se llamaba O Cazador de Pipas, que Cometas en el Cielo, de un afgano, un bestseller. Y de repente, leyendo ese libro, dije, pero, yo tengo que escribir, lloré con una escena de una tortura, una madrugada, como que me cayó una fecha y dije, vos estás acá para escribir. Escribiste toda la vida y nunca te diste cuenta, y ahora tenés tiempo para hacerlo. Y ahí fue, dije, ¿qué? Tendré que estudiar letras. Yo tenía un posgrado en California, estudié marketing en Berkeley. Dije, ¿y ahora cómo se hace para empezar a escribir, no? Y bueno, y ahí empecé como la Y ahí búsqueda, empecé a ¿no? hacer un taller, ¿no? Muchos talleres, muchos grandes maestros. A distancia hice ponerle microrelato con Clara Obligado y su hermana, Clara vive en Madrid, es una escritora. Con Samantha eh, Schweblin también estuviste.
Sí, pero fueron 8 clases por Skype con Samantha hasta que se mudó a Berlín. Y eso fue en el 2012. Después de Samantha, me quedé como sin maestro y mandé a la balandra un cuento, que fue justo el que grabé para Entrevidas, el de Nuestra Señora, el de la Basílica de Nuestra Señora Aparecida, y quedó seleccionado, y Alejandro Lorenzich me escribió, y yo le dije, mira, era alumna de Samantha, pero se fue, y ahora no puedo seguir, y vos tenés a alguien para recomendarme, yo, me dijo, yo te puedo ayudar. Entonces fui 5 años alumna de Alejandro Lorenzich a distancia, y después me di cuenta en el medio que necesitaba conocer escritores, poder compartir esto con otras personas que escribían y que sentían lo que a mí me pasaba, porque todo mi mundo era empresarial y nadie entendía por qué yo no quería laburar más y quería escribir de repente, ¿no? Claro. Entonces, o sea, te consigo un laburo en Hewlett Packard, te consigo un laburo en un banco, te consigo No, no, yo no quiero laburar más de esto, yo quiero escribir. Bueno, me parecía como suicida, ¿no? Pero bueno, como me fui a vivir a Brasil por el laburo de mi ex marido y le iba muy bien, tampoco es que yo necesitaba generar ingresos para mantener a mi familia, entonces era el momento para escribir, ¿entendés? Y ahí cuando vos Y estuviste en Brasil, Gaby, ahí igualmente arrancaste a taller con Marcelino Freire. sí, sí, O sea, con Marcelino, él arrancaste, digamos. empecé con Clara Obligado y después con Marcelino, con Samantha, con Alejandra Laurencich, pero Marcelino empezó en el 2011, Samantha estuvo en el 2012, porque claro, el taller con Marcelino era en portugués. Y yo medio que era un portuñol, ¿viste? Claro. Escribiendo. Entonces era muy divertido. Eh, pero Marcelino fue muy importante porque me dijo que tenía condiciones y que tenía que seguir. Y fue esencial porque ahí conocí a mis grandes amigos escritores, que es un grupo literario del que yo formo parte, se llama Marteliño de Ouro, que son amigos con los que me reúno semanalmente ahora que estamos en pandemia. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un curso de un proceso proceso creativo con Lorenzo Mutarelli, que es el marido de una compañera, es un autorazo, Lorenzo, no sé si lo ubicás, No. un artistazo, un súper artista. Él no solo escribe cómics que son dramáticos, sino y es un ilustrador de puta madre, es actor, sus libros se han hecho películas y se han convertido en obras de teatro y está publicado acá en Argentina. Y ahora vos Y estás en un taller que da él. él nos está regalando este taller de proceso creativo después de la pandemia. Nosotros, pues somos todos amigos, entonces los viernes de 9 a 12 de la noche nos juntamos, somos 12 y estamos haciendo collage, nos está haciendo hacer artes plásticas. Yo soy malísima con eso, pero es como que nos está desorganizando la cabeza para crear. Y él es como una Fernanda García Lau, ¿viste? Que escribe diferente, súper original. Yo la readmiro. A Fer fui alumna de Bueno, Fer con, también. con Fernanda terminaste como de trabajar, te hizo una supervisión, ¿no? De los Sí, cuentos. sí. Yo sufrí como un bloqueo literario. Volví de Brasil en el 2014 porque mis padres se enferman los dos de cáncer y se mueren los dos en un año. Y me quedé como chan y tuve que administrar cosas que no quería administrar, como la empresa de mi viejo, que hubo que cerrarla, como que quebraba, entonces tuve como muchos problemas financieros y administrativos en el medio de la mudanza, que tampoco quería dejar Brasil, y qué sé yo. Y en el medio de todo eso, presento este cuento de vuelo nupcial al Mujica Lainez y la conozco como jurado a Fernanda, charlamos un poco en el día ese del premio, que salió segundo el cuento, y dije, pero esta mujer, escuché el discurso, no había leído nada de ella, entonces me compré Muerta de Hambre, de sus poemas, sus Muy bueno, cuentos, sí, muy bien. la leí y dije, es ella, escribe rarísimo, me encanta y es muy original. Y la llamé, le escribí y comenzó a supervisarme el libro. Bueno, hay cuentos muy Y originales, ¿no? En el libro, hablando un poquito de, bueno, Experimento Marciano, publicado por Modesto Rimba. El libro se consigue, ¿no? Todavía quedan ejemplares. sí, sí, se consigue, ahora está saliendo la segunda edición, justo hablé con mi editor, es Mauro Lococo, Sí. y ahora el libro se va, que trabaja con Adriana, y el libro ahora se va al interior, que en su primera tanda el año pasado no pudo ir al Qué interior, bueno. se Bueno, quedó un acá en saludo también a Capital y en Mauro Buenos Logó Aires. cuando vea la entrevista. También Se muy la voy a buena persona. mandar. Un abrazo grande. Sí, Qué sí, bueno la Mauro. segunda edición, Gaby, porque bueno, también habla, ¿no? De que
no, sigue vigente el libro, que puede llegar a más lectores, y más si ahora puede ir al interior, ¿no? Sí, yo estoy re contenta, porque aparte Mauro se rejugó, me acuerdo que en 2, 3 horas de reuniones que tuve con él en el 2018, el libro se publicó en marzo del 2019. Creo que el dólar no sé cuántos puntos cambió en 3 horas, salimos de ahí, se prendía a fuego el país y dijimos, ¿por qué hacemos? Y se jugó por el libro, ¿viste? Entonces estoy como muy agradecida, yo creo que si no nunca me hubieran publicado, ¿viste? Cuando no conoces a nadie acá en Argentina y él se jugó por los cuentos y bueno, por suerte está este objeto que anda paseando por ahí. Ahora eh, ahora vamos a hablar un poquito y después vas a leer algo. Eh, bueno, la mayoría de los cuentos, bueno, fueron escritos en Brasil, en una gran parte, más allá de las correcciones. De hecho, el primero que ya arranca, ¿no? Eh, mm, bueno, todo lo atraviesa. Habla de un río, bueno, con un olor particular, ¿no? El río Tieté, Sí, tremendo el olor del río. Yo vivía a 4 cuadras, pero no me había dado cuenta que estaba a 4 cuadras del río cuando elegimos la casa, porque todo ese barrio está construido de forma tal de que el río no se vea, y el río es como está descrito sí. parece un río de brea, ¿no? Y tiene esa espuma, y tiene cero oxígeno. El río después termina en el Paraná. Y está muy sucio en la parte de San Pablo. Mis hijos fueron con el colegio a La Naciente, nace limpio por supuesto, unos kilómetros limpios, y después atraviesa San Pablo y queda como queda. Y manifesté, la verdad que yo lo conocí a Marcelino manifestando por la limpieza de los ríos, específicamente por el Piñeiro, que se junta con el Tieté, que son los dos ríos principales ahí de la ciudad de San Pablo. Y ahí fue, vos podías andar en bicicleta por el río, plantar plantas por el río, o escribir sobre el río. Entonces era una actividad gratuita. Y me presento en la terraza de un edificio y lo conozco a Marcelino y muero por él porque es súper creativo, muy gracioso. ¿Leíste algo de Marcelino? Tiene unos No, cuentos no, no. bárbaros, los cuentos negreros. Lo presentaron acá en el Malva hace unos años, cuando yo vivía allá. Bueno, y ahí empecé los talleres con él. Y conocí a todos mis amigos y como que me sentí en casa, como que por primera vez sentí, saliendo de los bancos y del mundo corporativo en el que yo estaba, en que, bueno, yo formo parte de este tipo de raza de gente, ¿no? Claro, te sentías como más, y, y los, perteneces más, ¿no? sí, no es que mis amigos, tengo amigos No, bancarios que no, adoro, por no, si supuesto, ves, pero digo, hablamos el mismo idioma, cuando veas lloramos por las mismas entrevista cosas. que no se te enojen los amigos que trabajaron con vos en esto, ¿no? No, tengo grandes amigos de todas partes, pero estos amigos escritores ¿El primer son cuento que escribiste fue este que tiene que ver con el río? No, en realidad hay un libro anterior a este que se llama Desde No, no, otro no, me lugar. refiero de este libro, Sí, si el primero que escribiste fue no. este cuento. En realidad de este primer libro que te estoy contando, que lo tengo medio oculto porque en realidad ganó un premio de la editorial Los Cuatro Vientos y me publicaron de forma gratuita y fueron 500 ejemplares y lo distribuyeron y qué sé yo me di cuenta que por mi inexperiencia publiqué los 11 primeros cuentos que había escrito en Brasil. Y no estaban listos, pero yo no me di cuenta. Y mi profesora de aquel momento me dijo que estaban listos. Bueno, buenísimo. Contraté una correctora, lo hicimos, y yo dije, bueno, tengo mi primer libro de cuentos. Después fui creciendo, fui aprendiendo, fui Claro. leyendo y dije, no, estos cuentos están horribles, están llenos de redundancia, qué horror, lo escondo un poco. Entonces, los primeros 2 cuentos que reescribí, que están en este libro, son Nuestra vida juntos y Mosca al morir, Ah, bueno, que vienen del libro anterior, ¿entendés? bueno, el que tiene que ver con esta historia de las moscas me encantó. Y sobre todo también ese final que le das, ¿no? Y bueno, antes nombrabas a García Lago, con la que trabajaste algunos textos o todos los cuentos del libro, o que te hizo la supervisión. Y ella también Sí. escribe muchas cosas así, que, ¿no? Que tienen toques hasta de fantástico, raras, historias raras. Escribe muy bien, me gusta Sí, mucho cómo escribe Fernanda. Y bueno, quería preguntarte, ¿no? Que ¿cómo se da esto de, quizá en algunas historias escribís, desde lo costumbrista te vas a ciertos desarrollos particulares, por decir una manera? no sé a qué te La referís con tiraste no, particulares, digo, metés ciencia ficción, raros, como claro, raros. el chico Sí, que se traga el celular, ¿a eso te referís? exactamente, cosas extrañas, digamos, que en lo costumbrista sale, ¿no? De eso. Sí. Algunos son sueños,
Entonces, por ejemplo, el hijo que se traga el celular es un sueño que yo tuve y que realmente cuando me desperté era como re común que todos los hijos se tragaran los celulares. Y justo yo me estaba separando y le había puesto a mi BlackBerry un código por primera vez, porque mi hijo estaba creciendo y usaba mi celular para jugar. Y yo dije, no quiero que lea algunas cosas, algunos mails que recibo por ahí, ¿no? El contrato de divorcio, lo que fuera, que hablaba con mis amigas. Y tuve como esa pesadilla que mi hijo se tragaba el celular. Y era muy natural, no era angustiante que él se lo tragara, era como normal. Y ahí dije, Claro. bueno, y empecé a escribirlo, y ahí salió el cuento, ¿no? Qué bueno esto, bueno, de que los cuentos a veces hayan sido disparados por sueños, ¿no? Quería preguntarte, al momento de escribir, bueno, ahora me nombraste esto de los sueños, pero ¿cómo partís cuando estás arrancando un cuento? ¿Tenés que tener el final en la cabeza? ¿Arrancás de una imagen disparadora? Eh, No, lo vas viendo? sí, los finales por lo general no los tengo, nunca. Soy un poco caótica en eso y me divierte el proceso porque como que van apareciendo cosas o ideas que me sorprenden. Entonces está bueno. Pero sí hay imágenes. Por ejemplo, en el experimento marciano yo tenía las dos científicas mirando una esfera que flotaba en medio de ellas y la esfera era el planeta Tierra. Pero la esfera yo la veía como blanca. Bueno, entonces dije, después necesitamos un Zoom para ver esto, o cómo hacemos para que se vea lo que yo quiero que se vea en este cuento. Y bueno, ese es ese cuento circular, ¿no? Por ejemplo, en el de Miedo al Sauce, hay un sauce de mi infancia que mi mamá cortó y que yo estuve cuando lo cortó porque le ensuciaba la pileta de una casa que teníamos y yo lloraba porque cortaba ese sauce y la resina que salía del sauce y qué sé yo. Entonces fue como una vengancita eso, ¿no? Como escribir que los árboles se puedan defender un poquito del maltrato que les damos. Entonces ahí es como que, bueno, me divierto como, me enojo y me divierto con ciertas situaciones y hago que empodero la naturaleza, cosas Y se así, van ¿no? dando diferentes estilos de cuento y te quería preguntar si habías pensado en tener como cierto hilo o estilo de los cuentos. ¿Cómo fue el proceso de selección de los 13 cuentos que aparecen en el libro? ¿Qué Mira, criterio usaste? había como más de 20 cuentos y Fernanda me dijo que tenían todos como la misma voz y como una, que se comunicaban entre sí por la mirada, y como una mirada externa sobre lo extraños que somos como seres humanos y cómo nos comportamos, ¿no? Es como una mirada media marciana, ¿no? Que no entiende por qué reaccionamos de esta manera o por qué hacemos las cosas absurdas que hacemos. Entonces, si bien hay temas que son dramáticos, también hay cierto humor, ¿no? Y todos hacen como cosas, están medio Sí, alienados iba o a hacen decir, como hay cosas como, ¿no? extrañas. Toques de humor negro. eh, Mm, bueno, hay un cuento que es terrible de este tipo que se quiere matar, bueno, eh, el viejo, el viejo. Hay algo, ¿no? De vejez, de los vínculos, sí, de las parejas. ¿Son sí. temas que te obsesionan o te lo planteas de antemano o escribís y después te das cuenta cuando por ahí se repite alguna temática? No, no, yo no, como no estudié letras, ¿viste? Yo no me evalúo mucho. Después, Claro. a mí me divierte mucho la lectura de los demás, porque me dicen cosas súper extrañas o súper inteligentes. Yo digo, wow, mirá lo que piensan. Yo no lo pensé tanto así, ¿no? Lo que sí, como me falta experiencia y estoy aprendiendo y sigo escribiendo, me pareció que la mirada de uno de los seres más talentosos de la literatura argentina, que es la de Fernanda García Lau, que ella me dijera, ¿qué descartamos, qué dejamos? ¿En qué orden lo ponemos? Y lo mismo el editor, ¿no? Mauro, que me hizo cambiar la mitad de los títulos, me dijo, eso es horrible titulando. Y era verdad, era horrible titulando. Bueno, Y Fernanda García Lau me dio una clase pero fue como espontáneo, porque para que Fer se acordara de todos los cuentos, escribí los 13 cuentos y puse frases abajo. Entonces por ahí Mosca al morir era una de las frases, porque eran 1000 resúmenes de lo que contaban. Y me dice, Mosca al morir, ahí está, Mosca al morir. Porque se llamaba Las Moscas, y era re aburrido Las Moscas. Entonces, y claro, todo sí, así. normal. No, Sí. bueno, sí, tiene nombres muy buenos. De hecho, bueno, también en Herencia me pareció muy interesante ese cuento. Me gustaría, si querés leer un fragmento de algún cuento, puede ser. Sí, ¿querés que lea alguno en particular o querés que elija yo?
Elegí. A mí me gustaron varios. En realidad me gustó todo el libro, lo recomiendo mucho. Experimento Marciano. Y mientras buscás algún texto, te voy a preguntar ahora, si yo, por ejemplo, no hubiese leído el libro, te hago reír hoy. Escucha, si yo no hubiese leído el libro, Sí. y a veces hago esta pregunta y me parece, a mí por lo menos me gusta a mí, pero yo te digo, mirá, quiero entrar por el hit. Y exceptuemos el nombre, digamos, el cuento que le da el nombre al libro. Em, ¿cuál sería el hit? Y ahí me lees un fragmento de ese. El hit que para vos decís, bueno, este cuento gusta mucho, a mí me parece que este es uno de los que más garpa. Mira, no tengo idea. Yo te puedo decir los que más me gustan a mí. Bueno, vamos. Fue un lío ponerle título y fue un Skype que tuve Título al con libro. Fernández. Sí, sí, yo tenía otros títulos Y a mí el título y me sorprende sí. porque también hay un tema por ahí, en un libro de cuentos, eh, por ahí, el tema, sobre todo el marciano, experimento marciano, te da lugar a que por ahí los cuentos van por un lado Sí. y Hay muchos adolescentes que me dicen, quiero leer los marcianos. Y claro, digo, mira, y solo hay dos marcianas claro, en todo el libro, pero la explicación es esta. Estuvimos peloteando muchos títulos en un WhatsApp, en un Zoom con Fernanda, y justo sacó mano con ella. Y yo había escrito todos estos subtítulos y estos pequeños comentarios de cada cuento, y no les gustaban los títulos que yo había elegido. Y, y yo le dije, lo que pasa es que para mí somos un experimento marciano, no tenemos otra explicación, somos tan contradictorios, somos tan extraños como humanidad, nos estamos autodestruyendo. Ya está, me dijeron. Experimento marciano, me decían los dos. Y no, pero la gente va a pensar que el libro va de otra cosa, y qué sé yo. Y no, bueno, los dos, que son recapaces, se jugaron por él. Ahí le escribo a Mauro Lococo, le digo, ¿qué te parece el título Experimento Marciano? Y yo tuve que digerirlo un poco. Ahora ya me encanta, y como para mí somos un experimento marciano, si no, no hay sí, sí, otra no. explicación. Yo digo desde el lugar Entonces, ese de que son 13 cuentos y por ahí puede decir, bueno, la gente va para un lado y en realidad nada, es el título de un cuento. esa fue la razón Claro, del título, digamos. perfecto. ¿Qué Bueno, sé vamos yo? con un hit. Eh, no, un hit no. ¿Uno que te gusta a vos? ¿Qué sé yo? El premiado fue, bueno, Vuelo Nupcial, pero me aburre un poco. Yo Bien. leería el comienzo de alguno largo que nunca leo porque siempre Igual leo vamos los a aclarar, cortitos. ¿no? Para que después, cuando la gente vea Vuelo Nupcial está muy bueno. Le aburre leerlo seguido, ¿no? Defendiendo un No, poco el no, no libro. lo leo nunca Ah, porque como que es muy largo. Entonces, ah, cuando me piden de leer, elijo los cuatro cortitos que hay, que sí, duran sí, menos de 5 minutos. vamos con uno cortito, sí, sí, porque ¿A vos querés que lea uno cortito? Bueno, sí, o un fragmento, eh, más que nada, por ahí, si es muy Miedo al largo, sauce. Vamos a vamos, leer un fragmento de Miedo al sauce, que vamos. no lo leo nunca porque es largo. A ver. Y que a mí me divierte, porque es re loco, y ponele, este no lo podíamos poner al principio, porque por ahí podía asustar, no sé. Miedo al sauce. Hoy se cumplen 8 años de la fecha que marcó el comienzo de la nueva era. ¿Cómo olvidarme de esa noche? Nos despertó el piar histérico de los pájaros. Volaban en círculos alrededor del ventilador de techo. Ensuciaron nuestro acolchado nuevo y la casa se llenó de plumas. Los había de todos los colores. Recuerdo que corrí medio agazapada por el pasillo a buscar a Pedro que dormía en la cuna. De un tirón lo tomé en brazos. Me encerré en el baño e improvisé una carpa con un toallón para protegernos de los que revoloteaban arriba de nuestras cabezas. No sé quién estaba más asustado, si él o yo. Afuera escuchaba los pasos de Juan, que trataba de espantarlos. Salgan, salgan, les ordenaba, como si se tratara de perros. ¿Crees que sigue? Muy bien. Vamos un poquito más, ¿puede ser? Como digas. Vale, vamos un poquito más. En un momento había tantos pájaros adentro y alrededor de la casa que no sabíamos si cerrar las ventanas o abrirlas. El amanecer nos salvó. Fue como si los primeros rayos del día los llamara a tranquilizarse y de a poco salieron. Cuando hablé con mi tía, la de Recife, me contó que allá los monos también habían enloquecido. A ese día los americanos lo llamaron Day of Nature. Cada familia es dueña de una historia y de su desesperada reacción al don. Alteraciones en insectos, animales y plantas. Trabajamos para controlar las plagas. No tema, infórmese, decían los comunicados de alerta del gobierno.
Las especies empezaron a reproducirse en la mitad de tiempo, todas menos la humana, porque con nosotros sucedió lo contrario. Los embarazos cumplían el tiempo máximo de gestación y los médicos advertían que los bebés aún estaban inmaduros para salir al mundo. Hospitales abarrotados de embarazadas que exigían cesáreas, obstetras y neonatólogos consternados. Pobres bebés, nacían flacos y con problemas respiratorios. Faltaban incubadoras. Cada bebé superaba su permanencia en el útero a los anteriores. Un nuevo récord. Por decreto tuvieron que cancelar las cesáreas. En ese tiempo de transición quedé embarazada de Tomás. Me trataron como si escondiera una bomba en el vientre. Mi hijo terminó naciendo a los 14 meses y 4 días. 3 kilos pesó. Era un bebé precioso y saludable, igualito a su hermano. Cada vez que lo veo comunicándose con los pájaros, me acuerdo del japonés, un anciano maestro de Reiki que hablaba del Homo Naturis en la televisión. Sus hijos son los fundadores de una nueva era, seres de aura dorada que hablarán todas las lenguas. Déjame de joder, le gritaba mi marido a la pantalla cada vez que aparecía. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, recomiendo mucho el libro, la verdad que es muy, muy bueno, está muy bien escrito. Y le quería preguntar, bueno, ya tenía mucho trabajo cada texto, eh, cuando llegó por ahí a la supervisión de Fernanda. Pero, ¿qué sugerencia considerás que te dio ella que consideres fundamental? Algo que te haya marcado. En realidad, cuando la conocí a Fer, yo me metí en su taller de Alamut, que daba en una librería en Palermo, y yo estaba muy angustiada porque no podía escribir por todo lo que había pasado con mi familia, ¿no? Y me parecía como que todo lo que escribía era horrible. Y ella me dijo, vení conmigo. Y cuando le dije, mira, no sé si puedo volver al formato cuento, cambiá de género. Yo escribo todos los géneros juntos, me dijo. Entonces empecé a hacer teatro, empecé a hacer cine, empecé a escribir de todo y volví a escribir cuentos. Y ella siempre fue como muy motivadora. Entonces yo imprimí mi libro y lo llevaba a todas partes y, y dije, bueno, algún día esto se tiene que publicar. Y un día la llamé y le dije, hacemos una supervisión a ver qué te parece, tengo todos estos cuentos, ¿qué hacemos? Entonces ella fue, sí, sí, nos reímos mucho con los cuentos, ¿viste? Fue como un proceso lindo, fue todo muy placentero. Y después, bueno, la búsqueda de editoriales y todo eso, ¿no? Sí, sí, que es Ahora, otro trabajo, ¿no? Es otro trabajo además de la eh, escritura. Queda muy poquito tiempo y quería preguntarte, bueno, ¿qué proyectos tenés? ¿En qué estás trabajando? Si tenés algún plan 2021. sí, por supuesto. El libro ahora, si todo se cumple, se va a Brasil, que era donde yo quería que se fuera. Ya fue Bueno, traducido y el editor ya dice que el primer trimestre, que viaje, que lo presentamos. Yo tengo miedo con la pandemia, Brasil es un descontrol, pero bueno, viajaremos con el experimento allá. Así que el libro se va a Brasil y eso está buenísimo. Estoy escribiendo una novela hace varios meses y estuve escribiendo pesadillas pandémicas que se convirtieron en cuentos, entonces estoy con esos textos y con la novela, que por ahora no te puedo decir mucho, pero se trata de una mujer que carga una bomba que es invisible pero pesa, y hay como unos circuitos en esa bomba que como ella se muy bueno, maneja muy, el muy mundo. interesante. Y lo que decías de Experimento Marciano que va a llegar a Brasil, ¿va a estar por otra editorial, una editorial de allá? Sí, sí, ¿Por por qué la editorial editorial? Reformatorio. Bueno, muy bien. Reformatorio se llama, de Marcelo Nocelli, que es un escritor y un editor de... En realidad él se ocupa de escritores contemporáneos, es una editorial independiente, y él publicó a varios amigos míos, y me dijo, porque yo era una gringa, ellos me dicen gringa a los extranjeros, que era una gringa bastante brasilerada. Entonces, que viene bien de vez en cuando publicar una gringa, dijo. Bueno, Bueno, muy bien, bueno, bueno, y también te vino bien a vos para poder llegar, ¿no? Está bueno. Estuviste viviendo muchos años en San y Pablo. yo lo veía en las ferias, a él iba a todas las ferias independientes y me gusta cómo se mueve. Fui a la Flippy, ¿viste? De Sí. Para Ti, que es la fiesta literaria para ti, que es preciosa, porque es una fiesta realmente, no es una feria, es una joda. Y él siempre está ahí y me parece como, no sé, la verdad que pegamos onda con el editor y él me dijo, vamos para adelante. Y toda esta pandemia, esto fue en febrero, que yo viajé ya y después nos encerramos, el 28 de febrero volví y me reuní con él el 27. Y después dije, lo llamé a los 3 meses y le digo, ¿qué hacemos, Marcelo? Y
el pobre tuvo que hacer un plan de benfeitoría, como una beneficencia para no quebrar. Todo el mundo lo ayudó, todo el mundo le compró sus libros, sobrevivió la crisis. Y ahora dijo, en 2021 salimos. Ah, Y bueno, bueno, dije, buenísimo, buenísimo. allá vamos, no quebró. Así que estuvimos todo el año tratando de que no quebrara, pobre. Y tiene como muy buena energía. Viste que los brasileños, no sé, a mí me encanta la alegría, la energía que tienen, ¿no? Bueno, acá también hay mucha gente así. Pero, bueno, no sé, ya vamos con Reformatorio, mira el nombre que tiene. Gaby, muchísimas gracias, fue un placer tenerte acá, estoy hablando con Gabriela Colombo, mil gracias por estar acá en Entrevidas. Creo que nos congelamos, no sé. Ahí, no, 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 Gracias a vos, Mauro. Yo muchas de gracias. repente nos quedamos congelados. No, no, Gracias a por otro vos, lado. gracias a vos por este tiempo y bueno, seguimos en contacto. Un beso Me grande, encantó muchísimas charlar con gracias. vos. Chau. Chao.